Hola, ¿cómo están? El día de hoy me ha tocado preparar una reflexión, así que voy a estar compartiendo acerca de la santidad de Dios. Pero antes de compartir, vamos a orar para comenzar este pequeño tiempo. Padre amado, en este día le agradecemos, Señor, porque usted es bueno, usted nos ha dado vida, ha sustentado nuestra vida el día de hoy. Gracias le damos, Señor, por las Escrituras. Le agradecemos, Señor, porque la Biblia nos muestra, Señor, acerca de su ser, de sus atributos, Señor. Podemos conocer quién es usted. Le pedimos, Señor, que su Espíritu esté con nosotros y nos ilumine, Señor. Nos ayude a comprender las Escrituras. Le rogamos, Señor, que usted esté con nosotros en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, vamos a hablar de la santidad de Dios. Y el título de la reflexión es la santidad trascendente de Dios. Con una gran frecuencia nosotros hablamos acerca de la santidad de Dios en un sentido ético. Hablamos de una pureza ética. Decimos que en Dios no hay pecado. Y es más, Él aborrece el pecado. Esto lo sabemos porque las Escrituras así lo afirman, que Él odia el pecado. Él rechaza totalmente al pecador y su pecaminosidad. Esto es cierto y es bíblico, porque está claramente en las Escrituras. Pero hay otro sentido de la santidad, un sentido que se relaciona muchísimo con la santidad en un sentido ético. Berkov, en su teología sistemática, refiere una santidad que él denomina la santidad en un sentido original, el cual se relaciona con la santidad en el sentido ético. Este sentido original hace referencia a una imposibilidad de aproximación. Es el hecho de que Él es Dios, Él es divino y nosotros somos criaturas. Somos su creación. Él es radicalmente diferente, distinto a nosotros. Y por eso hablamos de la majestad de Dios, la majestad del ser de Dios. Y hablamos de una majestad exaltada. Y en este sentido hablamos de la santidad de Dios, que Dios es santo en todo su ser, en cada uno de sus atributos. Él es santo en su justicia, en su bondad, en su ira, en su misericordia, en su amor. Y así en cada uno de sus atributos Él es apartado, Él es santo. Este es el sentido que Berkov refiere, un sentido original de la palabra santidad. Y vemos allí en Génesis 1:1 dos atributos de Dios, dos atributos incomunicables de Dios. Primero vemos la eternidad de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, el Dios preexistente a todo el universo. El Dios que por el imperativo divino llamó todo a la existencia y sustenta hasta hoy todas las cosas. El Dios autoexistente, el Dios que existe en sí mismo, que tiene la capacidad de existir por sí mismo. Es el Dios autoexistente. Nosotros existimos porque Él existe y porque Él quiere que existamos. Nosotros existimos. De esta forma tenemos dos atributos del Señor, dos atributos de Dios que hablan de su divinidad, de que Él es completamente diferente. Nos hablan de que Él es majestuoso. Y en este orden de cosas vemos que Dios trasciende todo lo que existe. Él se encuentra en una majestad exaltada en relación a todo lo creado. Pero no obstante, con su majestad, con la santidad de Dios, tenemos también la evidencia de que
Dios en la historia redentora es un Dios que está próximo. Él es omnipresente, omnisciente. Él, por ejemplo, conoció el sufrimiento de Israel allí a manos de los egipcios. Israel estaba siendo oprimido. Israel estaba fuertemente, violentamente siendo esclavizado por los egipcios. Y es Dios quien escucha su clamor, quien ve sus lágrimas, quien conoce que están en esa situación. Y es Dios quien desciende a salvarles, desciende con el propósito de liberarles de la esclavitud. Y en este sentido Dios es inminente, Dios es próximo a su creación. El Dios santo, majestuoso, se ha relacionado, se ha vinculado de manera personal en la salvación de su propio pueblo, allí en Éxodo. Y Dios se manifiesta de una manera visible. Es una manifestación visible del Dios que es invisible. Y leemos allí en Éxodo, capítulo 3, versículo 2, que se le apareció a Moisés y dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Es Dios quien se le aparece a Moisés. Ha descendido con el propósito de liberar a Israel de la esclavitud. Y Moisés pretendía acercarse a la zarza ardiente, pero es advertido por Dios. Leemos allí en el versículo 5, donde Dios le dice: no te acerques. Y también le dice: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios le dice que quite su calzado. Y es que la santidad trascendente de Dios se había manifestado en la tierra. Allí en el monte Horeb, Dios mismo estaba presente en el tiempo, en el espacio. Su santidad santificó allí la tierra. Y Moisés cruzó este umbral y entró a una tierra santificada por la presencia personal del Señor. Y Moisés tuvo que realizar esta acción, quitar sus sandalias. Y en el versículo siguiente leemos que Moisés cubre su rostro, allí en el versículo 6, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Es una acción adecuada, una acción contingente. Es la acción de Moisés ante la santidad de Dios. Y un poquito más adelante, en el versículo 14, vemos que el Señor también da su nombre. Él dice: yo soy el que soy. Y aquí vemos que Dios expresa algo acerca de su ser. Él expresa lo que habíamos comentado anteriormente, su autoexistencia y su eternidad. Él es. Y esto nos hace ver su gloria, su majestad, su santidad. El ser de Dios manifestado, el ser de Dios mostrando su gloria. Como leíamos, como comentábamos, Él es totalmente distinto, diferente a todo lo creado. Es Dios divino. Nosotros somos criaturas, seres finitos frente a su infinitud. En un sentido ético, su pureza es abrumadora a nosotros, que somos pecadores. Nosotros hemos pecado contra un Dios santo e infinito, y su ira es grande sobre aquellos que están enemistados con Él. ¿Quién nos puede librar de la ira de Dios? De la ira que
viene sobre aquellos que son sus enemigos, aquellos que están enemistados con Él. ¿Quién nos puede librar? La respuesta es solo Cristo. Solo Cristo nos puede librar de la ira venidera. Es por eso que Él descendió desde el cielo para salvarnos. Él ha provisto salvación. Y es que es terrible caer en manos del Dios Santo, del Dios vivo, del Dios majestuoso, siendo enemigos de Él. Es por eso que por medio de Dios Hijo, podemos ser amigos de Dios. Podemos ser reconciliados con el Señor. Y por eso el Señor llama, ¿cierto?, al arrepentimiento, a la fe, y nosotros predicamos el Evangelio, porque no hay salvación aparte de Cristo. ¿Quién nos puede librar de nuestros pecados? ¿Quién nos puede librar de las terribles consecuencias de la infinita ira de Dios? Y por eso el Señor Jesucristo predicaba, y leemos allí en Marcos capítulo 1 versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed. Arrepentirse, creer. Ese es el llamado que el Señor hace. Es el evangelio. Crean en el Señor, crean en Cristo. Él es el Salvador suficiente, aquel que ha venido y ha pagado la deuda de los pecados de su pueblo. Esta ha sido la reflexión del día de hoy. Espero que sea de bendición, que haya sido claro que Él es santo, 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 como dice en Isaías 6. Así que un saludo y pronto nos estamos viendo. Chao.